Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Que el Señor sea con todos y con cada uno de quienes estarán en conexión a través de Neuma Media y a través también de mi Facebook personal. Estoy muy contento porque puedo tener esta nueva oportunidad de estar transmitiendo totalmente en vivo. Agradezco a Dios porque Él ha sido bueno. Y sé que usted también tiene esa seguridad en su vida
Sé que usted puede testificar, y mencionar y hablar que el Señor también ha sido bueno. Ha mostrado nuestro Dios para con nosotros su bondad, su amor, su gracia, su misericordia. Y yo sé que eso nos hace sentir valorados, apreciados. Eso marca nuestras vidas con respecto a todo lo que Dios muestra, revela y da a conocer en cada uno de quienes hemos decidido reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Estoy contento, repito, por estar otra vez, como todos los viernes, en este subprograma Escudriñando la Palabra. Este programa es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios en aquella misión. Estamos en la colonia La Peñita, la calle Justo Corro, en el 774, entre Ignacio Arriaga y Francisco Cos. Por ahí está la misión de Casa sobre la Roca. Quiero saludar a todos y bendecirles en el nombre de nuestro Señor. Agradezco a Dios porque verdaderamente nuestra vida no deja de experimentar todo lo bueno que Dios es para con nosotros. Y cuando hablamos de la bondad de Dios y del amor de Dios, también tenemos que hablar de que dentro de esa capacidad de amarnos, Él desea que nosotros correspondamos a ello y veamos la importancia de saber que ese Dios tan maravilloso y tan especial que nos ama y desea tener una relación plena, total y suprema con Él, debemos corresponder a eso. Saben, quiero en esta noche hablar un poquito acerca de, y quisiera entrar en tema de lo que quiero desarrollar. Ismael, Dios te bendice, Ismael, hasta el estado de México, en Texcoco, creo. Dios te bendice, Ismael. Pastor Jorge Torres, gracias por estar ahí. Gracias a todos, hermanos, amigos, por estar en conexión. Que Dios les bendiga grandemente. Cuán importante es el que yo desarrolle una relación con Dios de manera permanente, de manera diaria, de manera constante. De eso yo quiero hablarles en esta noche. Bendiciones, hermana María Luisa, tía Mireya, Dios le bendice. Gracias por estar ahí también todos los viernes. Cuán importante es que mi relación con Dios sea permanente, diaria, constante, dinámica. Y cuando nosotros en verdad entendamos, comprendamos lo importante que es establecer una relación con Dios constante y permanente, veremos resultados muy especiales en nuestra vida. Hay en la Biblia referencias, hay en la Escritura referencias de hombres que establecieron una relación con Dios muy, muy plena, muy importante para sus vidas. En la Biblia hay personajes bíblicos que desarrollaron ese sentido de establecer una relación con Dios constante. Lo vemos desde Abel, lo vemos desde Abraham, lo vemos desde Jacob, lo vemos desde Moisés, Enoc, lo vemos desde aquellos hombres que fueron utilizados para ser instrumentos de Dios a favor del pueblo. Vemos a Job, vemos a David, vemos a los profetas. Y en el Nuevo Testamento vemos también en el Nuevo Pacto cómo todos aquellos que fueron instruidos a desarrollar la propagación del Evangelio tuvieron la necesidad de establecer una relación constante, permanente con Dios. Y eso retribuyó en muchas cosas buenas para sus vidas. Para nosotros no es la excepción. Para nosotros no debe ser la excepción. Nosotros debemos entender que generar una relación permanente, constante, diaria con Dios traerá muchas cosas buenas
a nuestra vida. Y yo quiero utilizar un pasaje bíblico, quizás usted conozca, del libro del profeta Daniel. Daniel fue un hombre que vio retribución, buenos resultados, vio el respaldo de Dios, vio la mano de Dios. En todo lo que tiene que ver su vida, Daniel vio a Dios por el hecho de darle valor e importancia a establecer una relación muy fuerte, muy dinámica, muy permanente, muy efectiva para con Dios. Y mire lo que dice la Biblia en Daniel, en el capítulo 6, solo el versículo 10. Usted se dará cuenta de lo que habla este pasaje en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice esta parte de la Biblia: Daniel entró en su casa y abrió las ventanas de su aposento, las cuales daban en dirección a Jerusalén. Y me agrada mucho la actitud, la postura, el deseo. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Yo le mencionaba que, y haciendo un poquito repetitivo, que en la Biblia hay biografías de hombres comunes, pero también hombres en la posición de liderazgo, de profeta, de adoradores, que vieron, de una manera muy especial en sus vidas a Dios. Y el hecho de que ellos pudieran ver manifestado a Dios recaía o se fundamentaba en ese deseo permanente de establecer una relación muy profunda con Dios, muy estrecha con Dios, muy dinámica con Dios. Nosotros como cristianos, como personas que hemos reconocido que a través de Jesús encontramos a nuestro Salvador, y también hemos creído en el Padre como el creador de todo lo que existe aún en nuestra vida, y también dejamos vivir nuestra vida bajo la guianza del Espíritu Santo, sabemos y hemos entendido cuán valioso y cuán importante es el hecho de practicar, de desarrollar, de ejercer una vida permanente en ese sentido de relación con Dios, diaria, cotidiana, esa relación en la que podemos involucrarlo en nuestras decisiones, podemos involucrarlo en los aspectos de nuestra vida personal, en el trabajo, en la escuela, en nuestro matrimonio, con los hijos, con los padres, con los vecinos, aún en el ámbito de la vida congregacional. La efectividad y el desarrollo de un cristianismo que verdaderamente dé frutos de que vive en esa relación permanente con Dios, recae en eso y se fundamenta en eso. Y yo quiero hablarle, le vuelvo a repetir, hermana Cristina, Dios le bendice, Luisito Salazar, Dios te bendice, Luis, Gamaliel, bendiciones, hasta Palau, Dios te bendice, Gamaliel. Es importante que entendamos cuán valioso y cuán importante es que desarrollemos una vida de permanente o de permanencia en la comunión con Dios. Ahora, ¿por qué es importante eso? Y quiero mencionarles solamente 5 aspectos, 5 características que serán visibles o que se pueden ver producidas en el hecho de que yo tenga cotidianamente el deseo de permanecer en esa relación con Dios. Hay muchas, pero yo quiero mencionarles 5 características, 5 cualidades o 5 aspectos importantes que serán visibles en mi vida, que serán notables, que yo puedo expresar por el hecho de esforzarme, por el hecho de trabajar, por el hecho de ejercer ese sentido de hacer que mi relación con Dios, con su Espíritu, sea permanente, sea cotidiano y sea verdaderamente efectivo. La iglesia actual, la iglesia posmoderna, debe saber que hoy más que nunca necesitamos ese entrelazar, ese mezclar nuestra relación con Él. Y hay 5 aspectos importantes que serán visibles en esa relación, y uno de ellos que podemos detectar
un aspecto importante que podemos detectar en una persona que tiene su inclinación de permanecer en esa vida diaria de comunión con Dios, es que su vida espiritual está viva. Escuchemos esto. Ahora, alguien podrá decir que ¿acaso habrá cristianos que no tengan una relación espiritual viva? No tengan, mejor dicho, una vida espiritual viva. Lamento decirle que puede suceder esto. Algo que usted y yo podemos detectar, podemos ver visible, podemos ver que es notable en la vida de aquel que se enfoca, que se esmera, que trabaja, que ejerce verdaderamente su fe en el hecho de desarrollar una vida de permanencia en comunión con Dios, debe saber que su vida espiritual se mantiene viva, se mantiene activa, se mantiene dinámica, en el hecho del desarrollo de establecer en su vida el concepto y el precepto de que vive dentro de este mundo terrenal, pero también en este mundo espiritual, en el reino de Dios, en esa capacidad de entender los designios del reino de Dios. Uno puede saber que quien da la capacidad de vivir de esa manera es esa conexión o comunión que tiene con Dios. Y de eso es el hecho de que usted y yo tenemos que saber. Todos aquellos que se esmeran, se esfuerzan por hacer valer la importancia de su relación permanente, diaria con Dios, deben de saber que en su vida será visible el hecho de una vida espiritual viva. Ahora miren, es importante que también entendamos esto, que la única manera de que yo pueda mantener viva mi vida espiritual es estando unido a quien da esa vida espiritual. Y es Dios a través de su Espíritu. Recordemos lo que dice Pablo, porque vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mismo Pablo también dice en la carta a los Romanos, pero Dios, mostrando su amor, envió su Espíritu para que tengáis vida. Y esa vida debe mantenerse activa, creciente, en el desarrollo de un sentido de vivir, vuelvo a repetirle, en los designios de Dios, para que entendamos la importancia de cuán importante o cuán valioso es ese sentido. Mis amados, la vida espiritual viva se mantiene en el cristiano de esa manera cuando yo he entendido que tengo que tener una conexión permanente con Dios. Y la única manera de mantener eso así es teniendo esa unidad con Cristo, con el Espíritu Santo. Lo que produce muerte espiritual es estar o vivir separados de Dios. Y sé que ningún cristiano genuino, auténtico, que decidió dejar atrás su vida pasada y entregar su vida al Señor, nunca experimentará en ese sentido lo que le acabo de mencionar. Él no podrá vivir ni producirá una vida de muerte espiritual siempre y cuando él esté conectado en esa comunión constante con Dios. Miren, debemos entender el concepto de lo que le da vida a nuestra vida espiritual. No solamente son los cánticos, no solamente son algunas actividades que desarrollamos dentro de la iglesia local en la que estamos, porque hay quienes han, ¿cómo decirlo? Hay quienes han dado prioridad a otros aspectos de la vida espiritual, pero viven fuera de la conexión de Dios y de su Espíritu. Miren, el apóstol Juan escribió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan dice esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Dice el versículo 4, permanezcan en mí, porque yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si éste no permanece a la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no tenéis la vida.
yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, y también lo que les he hablado en mi palabra permanece en ustedes, todo lo que ustedes pudiesen necesitar y me lo piden, yo lo haré o yo lo daré. Vemos en el relato bíblico de Juan capítulo 15 el hecho de la permanencia en Dios, y el resultado de esa permanencia es que producimos vida. Dice Juan, ningún pámpano que esté separado de la vid puede dar fruto, porque quien transmite a la vid, quien transmite al pámpano la vida es la vid. De la misma manera tenemos que hacer una analogía de cuán importante es el hecho de que yo produzco vida espiritual cuando me enfoco, cuando desarrollo ese sentido de percepción, de saber que la vida espiritual viva solamente se fundamenta en el hecho de mi conexión, del desarrollo de una vida constante en comunión con nuestro Dios. Y eso usted y yo debemos entenderlo y desarrollarlo. Cuán importante es que en mi relación yo pueda entender que debe ser permanente, diaria y cotidiana con nuestro Dios. Ese es el enfoque, el principio de impulso que debe tener mi corazón para desarrollar una vida espiritual viva. Hay quienes en el sentido de la fe cristiana no pueden desarrollar esta vida espiritual viva, dinámica, activa, de madurez, de crecimiento, de extenderse, por el hecho de que no hay quien les transmite esa vida, por no tener el deseo, el hábito, la práctica de constantemente vivir en comunión con nuestro Dios. La vida espiritual viva se fundamenta en la comunión con Dios, con el Padre y con su Espíritu. Y eso nos debe quedar claro a todos nosotros. Ahora mire, otro aspecto visible, otro aspecto importante que es de notarse en quienes desarrollan y dan valor a la importancia de la relación permanente con Dios, recae, es que ese cristiano, esa persona que mantiene esa conexión constante de comunión con Dios, con el Padre y con el Espíritu, esa persona tiene una vida espiritual firme. Y eso es algo importante. Una vida espiritual firme también se finca o tiene el fundamento sólido, firme y estable en el hecho de mi conexión constante, de mi acercamiento constante, de mi adherencia constante a la comunión con Dios. Eso me va a llevar a mí a desarrollar una vida espiritual firme. Si usted le preguntara a alguien que dejó de caminar en la fe, que dejó de persuadir su corazón a asistir a la iglesia, si usted le pregunta a alguien cuál fue la razón por la que dejaron de tener esa coinonía, esa asamblea con los santos de Dios en la iglesia, el desarrollo de la fe cristiana, muchos sabrán que sucumbieron por la falta de firmeza, de poder espiritual para enfrentar las adversidades cual el mundo cada uno de nosotros puede experimentar. La razón de ello es que su vida espiritual no estuvo firme. Es que se vinieron abajo, sucumbieron ante tanta presión que el sistema de este mundo impone en la vida de muchos, aún incluyendo a los cristianos. El mundo impone, el mundo establece, el sistema actual del mundo es un sistema que impone hábitos, prácticas y un montón de cosas que son contrarias a Dios. Pero cuando yo he entendido que le doy importancia a mi relación permanente con Dios,
tengo la capacidad de mantenerme firme y fuerte y establecer márgenes, establecer fronteras, establecer puntos de referencia a donde no tengo que ir yo por el hecho de saber que seré tentado, seducido, atraído a que deje yo esa comunión con Dios y posteriormente en un momento de mi vida yo sucumbiré por tantas cosas que existen en este mundo que hacen que nosotros nos vengamos abajo. Pero cuando para mí o cuando para usted es valioso el hecho de saber que mi relación permanente con Dios me da la vitalidad, no solamente de esa vida espiritual fuerte, dinámica, sino de la firmeza. Debo de saber que eso recae en mi conexión constante en la comunión con Dios y con su Espíritu. Hoy muchos han perdido la firmeza espiritual y no es culpa de Dios. Es culpa de quienes desestimamos el hecho de vivir en ese sentido de la vida práctica y dinámica, de la búsqueda y de la constancia permanente en mi relación con Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que mantiene o hace que una vida espiritual esté firme ante los embates de la vida? En este mundo tan plagado de tantas cosas difíciles, la respuesta a esto es una permanente relación con Dios. Una relación permanente con Dios te da la capacidad de saber que Él va a sustentar, a sostener. Él va a darte la capacidad de mantenerte firme en cualquier vicisitud o experiencia que pudieras experimentar. Aún siendo cristianos, las podemos experimentar. Mire, Pablo dijo en Filipenses 1:27. Pablo habló que una relación constante con Dios, una relación constante con Dios y su palabra, el Evangelio, nos ayuda a mantenerse firmes en la vida cristiana. En 1 Corintios, Pablo dijo en el 15, 57 y 58, Pablo mencionó lo mismo, que en Cristo nosotros nos podemos mantener firmes, creciendo en la gracia y en la obra del Señor siempre. Pero vemos un común denominador, el hecho de la permanencia con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Hoy más que nunca la iglesia actual, debe darle mucho sentido a la importancia de la enseñanza a los creyentes, de la predicación a los creyentes, de la inducción a los creyentes en base a lo que dice la Biblia, de las herramientas que nos dan la capacidad de mantenernos en ese sentido de una vida espiritual firme. Y eso recae mucho en esa conexión permanente que tenemos con Dios y con su palabra, con el Evangelio. Hoy más que nunca la iglesia actual necesita saber que necesitamos ser una iglesia que tenga el fundamento por primordial, la comunión con Dios y con su palabra. Hoy hay muchos ministerios dentro de las iglesias. Hoy hay muchos ministerios, actividades y desarrollo de alcance para que las personas vengan y conozcan a Dios. Una vez que estén dentro de esa comunidad de la iglesia local, los líderes, los pastores, los maestros, los que tienen el cargo o la funcionalidad de desarrollar una vida de permanencia, tienen que imponer la vida espiritual en el desarrollo de la conexión con Dios, con su Espíritu y con la palabra, porque eso hace que la vitalidad o la vida espiritual se mantenga viva y dinámica. Y no solamente eso acarrea o nos lleva que tengamos una vida espiritual firme. Por eso es que yo utilicé como versículo bíblico de fundamento la escritura de Daniel en el capítulo 6, versículo 10, donde Daniel, después que supo un edicto que todo aquel que se arrodillase a otro Dios que no fuera el rey Nabucodonosor, fuera echado en el foso de los leones. Pero Daniel, era un hombre al cual quisieron amedrentar, quisieron truncar ese hábito y esa práctica que tenía cotidiana de la comunión con Dios, porque él oraba mañana, tarde
y mañana, mediodía y tarde. Era un hombre de oración, era un hombre de comunión, como muchos otros en la Biblia. Como David. David decía en uno de los salmos, creo que es el Salmo 55, 17, tarde, mañana y a mediodía oraré a Dios. Esa debe ser la prioridad o en el contexto, el sentido de apreciación de nuestra vida espiritual, cual tendrá una vitalidad y tendrá una firmeza. Preguntémonos hoy por qué muchos han dejado de desarrollar una vida espiritual, por qué muchos han dejado de desarrollar una fe viva, por qué muchos han dejado de desarrollar una vida de firmeza, una vida de fundamento para afrontar y tener ese sentido de permanencia en Dios sin que nada nos arrastre o nos mueva en contra de lo que ya hemos conocido. Todo eso se finca, todo eso se establece en la permanente comunión, relación personal que debemos tener con Dios. Mis amados, gracias a todos quienes están allí. Saben que una vez que yo dé la importancia y el valor de mi relación permanente con Dios, aparte de una vida espiritual viva, aparte de una vida espiritual firme, yo puedo desarrollar una vida espiritual de avance, de alcance, de madurez, de crecimiento. Escuchen esto. ¿Dónde radica, aparte de lo que le mencioné de la vida espiritual viva, de la vida espiritual firme, dónde yo puedo encontrar la base o el fundamento para desarrollar una vida espiritual de avance, de alcance, de madurez y de crecimiento? ¿Dónde se encuentra, por decirlo así, el secreto? ¿Dónde yo puedo encontrar la estrategia o el método eficaz para que esto yo lo pueda desarrollar en mi vida? Pues está en lo que le acabo de decir, en darle importancia a mi relación constante con Dios. Eso nos debe quedar claro a todos. No hay nada más efectivo, no hay nada más eficaz para una vida espiritual de avance, de madurez y de crecimiento que no sea esa comunión con Dios. Y cuando yo hablo de la comunión con Dios, sé que por ende yo entiendo que tengo una comunión muy fuerte con su palabra, tengo una comunión muy fuerte con su espíritu, tengo una comunión muy fuerte por el hecho de vivir dentro de su voluntad. Y eso, mis amados, eso es para nosotros, o debiera ser para nosotros, valioso e importante. Importante el hecho de que mi relación con Dios sea permanente, no esporádica, no una vez a la semana. Haciendo un paréntesis, yo en estos días tuve que llamar la atención a algunos que han dejado de tener comunión con Dios, no por el hecho de establecer un látigo o agarrar un palo y dar zapes en la cabeza, sino por el hecho de la preocupación que uno tiene dentro de una comunidad en la cual tú estás dirigiendo, pudiese pasar en tu vida familiar, para con tus hijos, para con los que son tuyos, en el hecho de ver que se están desviando. El amor, el afecto que tienes porque ellos se mantengan, te va a llevar a dar una llamada de atención. Lo mismo lo hace también la palabra, lo hace la escritura, por el hecho del amor que Dios tiene para con nosotros y no desea que experimentemos las consecuencias de vivir una vida espiritual fría o vacía, de vivir una vida espiritual sin firmeza, sino que sea débil y propensos a ser arrastrados a lo contrario. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que será visible, será notable que cuando tú tengas una importante base de relación permanente con Dios, tu vida espiritual será de madurez, de crecimiento. Tu vida espiritual será de alcance, hermanos. Y escucha esto, entre más profunda sea nuestra relación con Dios y mayor sea el deseo de estar con Él, más crecimiento, más madurez espiritual obtendremos.
nuestro avance, nuestro desarrollo espiritual se va a fundamentar o se está fundamentando en lo que tiene que ver la comunión permanente, la relación permanente con Dios, con su Espíritu y con su palabra. En Mateo capítulo 26, versículo 58 vemos, escuchen esto, días pasados yo prediqué esto en la iglesia, algo similar, pero en Mateo 26, 58 vemos a un Pedro seguir a Jesús de lejos. Vemos a un Pedro que le dijeron, oye, se me hace que tú eras uno de los que andaban con él. Y dice Pedro, no, ¿qué te pasa, mujer? Yo no soy. Lo vuelven a topar y dicen, oye, si es que tú hablas como él, te estoy diciendo que yo no soy. Vemos a un Pedro en el Evangelio de Mateo 26, 58, temeroso, cohibido, sin el denuedo, que posteriormente vemos a un Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 14, un Pedro valiente, un Pedro erguido de poder para predicar. Y el hecho fue que después de que Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, la convicción del corazón de sus apóstoles fue tan grande y tan poderosa que cambió el concepto o el precepto de lo que habían conocido y solamente lo tenían como algo vago. Y una vez que viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ellos son dotados de poder y ahora vemos a un Pedro, a un Jacobo, a un Juan, a cada uno de ellos desarrollando una vida espiritual de madurez, de crecimiento, de avance, de alcance. ¿Y en dónde se fundamentó eso? De hecho, en Hechos, en el capítulo 4, se habla acerca de que la gente preguntaba y decía, ¿estos quiénes son? Porque oían hablar a los apóstoles y la gente decía, ¿quiénes son? Y otros respondían, estos son los que estaban con Jesús. Estos son los que habían experimentado la vida de Jesús en su vida y ahora tenían más firme el hecho de vivir en comunión con Él. ¿Qué es lo que te hace a ti crecer y madurar? ¿Qué es lo que te hace a ti avanzar y desarrollar una vida de expansión para predicar a otros el Evangelio? Eso se fundamenta o radica en el hecho de tu comunión, de la constante y permanente relación que tú tengas con Dios y con su palabra. Si esto no es así en tu vida, te aseguro que no has madurado, que no has crecido, que no has desarrollado una vida en la cual puedas alcanzar, pregonar o hablar de lo que has conocido y se ha quedado solamente en letra, en una noción, pero en una práctica del conocimiento que hemos obtenido del Señor. Mis amados, para nosotros es importante como creyentes en la fe, como personas que pertenecemos a una iglesia local, y que necesitamos saber que es importante hacer de mi vida una relación permanente con Dios, porque eso me va a llevar a tener una vida espiritual viva. Eso me va a llevar a desarrollar una vida espiritual firme y también me va a llevar a desarrollar una vida espiritual de avance, de madurez y de crecimiento. El que no tiene, tanto la mujer o el hombre, que se hacen llamar cristianos o creyentes o hermanos o evangélicos, si no tenemos la capacidad de haber entendido o de entender que lo que hace que mi vida crezca, que lo que hace que mi vida avance y madure, si no he entendido que eso se fundamenta en mi relación con Dios, yo siempre seré un cristiano de años en el Evangelio. Miren, hay muchos que no han madurado, no han crecido. Hay quienes no conocen en sí a Dios porque desestiman la comunión con Él y con su palabra. Y es triste decirlo, pero esta es una realidad. Mis amados, cuán importante es, cuán valioso es el que yo deba entender que mi relación con Dios debe ser permanente, debe ser cotidiana y debe ser diaria. Mi relación con Dios. Así como interactúo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el vecino
en la escuela, en mi trabajo, así como interactúo con un mundo de gente, por decirlo de esta manera, no debe pasar desapercibido el hecho de tener esa conexión, esa comunión, ese diálogo, esa interacción con Dios. Eso nos dará la capacidad de saber que mi vida espiritual está viva, mi vida espiritual está firme y mi vida espiritual está en avance, en madurez y en crecimiento. Añadido a esto, quiero mencionarle otros 2 puntos importantes. Aún me quedan por ahí algunos 10 minutos, 15 minutos, pero es importante que nosotros sepamos esto. Que cuando yo determino darle valor y darle importancia a establecer esa relación permanente con Dios, mi vida espiritual será una vida de reconocimiento y de buen testimonio ejemplar, no solamente delante de los ojos de Dios, sino de quienes conocen y saben de mi fe. Eso créame que es también fundamental para una experiencia de exposición de lo que la fe en Cristo Jesús ha traído como fruto sobre mi vida. Y no solamente dicho por mi boca o por mis labios, no solamente expresado por lo que yo pueda decir a los demás, sino que mis acciones están en conexión o coinciden con el desarrollo de una vida que puede ser reconocida por un buen testimonio, por una vida ejemplar, por una vida de reconocimiento. ¿Sabían ustedes que la vida espiritual se fundamenta en esa conexión que tenemos con Dios y con su palabra, con Cristo y con su Espíritu Santo? Y eso nos llevará a que los demás reconozcan y vean en vosotros el buen testimonio, tanto en el desarrollo de mi fe, dándolo a conocer a través de mis acciones, a través del estilo de vida, a través de la transformación de mi carácter y de mi temperamento, de tal manera que la gente pueda decir: yo lo conocía antes, pero ahora lo conozco después. Y esta es una de las cosas que usted y yo debemos tener presente. La fe en Cristo tiene que ser visible ante los ojos de los que nos rodean. Nuestra proclamación de la fe cristiana no solamente se fundamenta en decir: yo voy un día al servicio, yo voy un día a misa o yo voy un día a la congregación. No solamente tiene como base eso, porque cualquiera lo puede hacer. Pero el hecho de que la vida viva conforme a la fe que profesa, eso es más y mucho mejor que simples palabras. La vida espiritual, que tiene el sentido de vivir en conexión constante con Dios, tiene el reconocimiento del buen testimonio y es ejemplar. Una vida de relación permanente con Dios te va a colocar en los ojos de los que te rodean. Ellos confesarán, ellos reconocerán que verdaderamente tu vida da evidencia de que pasas un tiempo con Dios y te involucras en la vida de lo que tiene que ver Dios y su voluntad. Esa vida devocional con Dios, esa vida de recogimiento y apartamiento para que Dios establezca el hecho de vivir como Él lo quiere y no por el impulso de tu vida. Eso, créanme que eso es hoy en la actualidad para muchos de los que se hacen llamar cristianos. Debe ser fundamental. Y es algo que no debemos dejar pasar desapercibido. Cuán importante. Yo no sé si pudiéramos autocalificarnos, aunque no debiéramos hacerlo, porque el que nos califica y el que da el punto de vista de lo que desarrollamos en nuestra fe es Dios. Porque nosotros somos muy dados a decir: no, yo considero que tengo un 10 en lo que tiene que ver mi comunión con Dios. Eso es lo que yo pueda pensar o el concepto que yo pueda tener. Pero Dios quizás tenga otro concepto o tenga otro punto de vista. Pero si nosotros nos pudiésemos calificar siendo honestos y sinceros,
del 1 al 10. Y en base a lo que le he hablado, la vida espiritual viva, la vida espiritual firme, la vida espiritual decreciente, de avance y de madurez, la vida espiritual de reconocimiento y buen testimonio. En base a esto, si pudiéramos autocalificarnos, ¿qué calificación nos daríamos? Algunos podrán decir, pastor, yo ando en el 10. Otros podrán decir, no, pues yo ando como en el 7 o 8. Habrá quien diga, soy cristiano, pero la verdad necesito reconocer que mi vida de relación con Dios no está muy bien. Quizás su vida espiritual está en decadencia. Quizás su vida espiritual firme ya no existe. Quizás su vida de madurez se acabó. Quizás su vida de buen testimonio ya no está. En base al desarrollo de lo que uno mismo ha visto en sí mismo. No se trata de mirar a los lados, como a veces digo en la iglesia. No se trata de mirar a los lados y uno pueda decir, considero que este mensaje es para mi tía. Considero que este mensaje es para el hermano fulano de tal. Él anda perdido. Pero ¿qué con nosotros? Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. No tratemos de ir con otra persona que nos dé un calificativo de nuestra fe. Oye, ¿cómo me ves? No, hombre, yo veo que tú brincas y saltas y danzas y das un remolineo. No, yo digo que tú eres espiritual. Muchas veces basamos el sentido de la vida espiritual por ciertas cosas que ni son bíblicas. Porque quien verdaderamente puede ser honesto y sincero, y si su relación con Dios no está bien, posiblemente todo lo demás no lo esté. Bendiciones, Lely, gracias, saludos y bendiciones. Jaime, Dios te bendice, Jaime Hernández. Mis amados, estamos casi ya por terminar. Me quedan algunos minutitos. Estoy hablando de cuán importante es el hecho de que mi relación con Dios, mi relación con Dios sea permanente, sea diaria, cotidiana y constante en ese sentido. Nosotros debemos saber y valorar cuál es el estatus que guarda esa relación que tenemos con Dios. Y de ahí partir en el hecho de poder analizar y visualizar en el contexto del desarrollo de nuestra vida dentro de la fe cristiana. Pero si yo sé que mi relación con Dios es permanente, diaria, es cotidiana, no deja de ser o de existir, les aseguro que tendremos una vida espiritual viva, una vida espiritual firme, una vida espiritual de avance, una vida espiritual de reconocimiento y de buen testimonio ante los demás. Mire, para que me pueda entender, creo que lo he dicho en otras ocasiones. Si usted ha sido una mujer o un hombre que se ha enfocado mucho en tener cotidianamente esa conexión con Dios, esa relación permanente con Dios, el día que no lo pueda hacer por alguna razón justificable, usted se siente incómodo. Usted se siente que le hace falta algo. Y yo ponía un ejemplo, es como cuando tú dejas de lavarte los dientes en todo el día. Tú te sientes incómodo porque estás habituado a que cotidianamente, diariamente tú te lavas los dientes, y el día que no lo haces te sientes incómodo en tu boca. Bueno, para que podamos entender esto, si yo he establecido una relación permanente con Dios y por alguna razón no lo hice en un día porque mi trabajo, porque algo que lo justifique, yo me siento incómodo. De hecho, el Espíritu Santo te incomoda en el hecho de decir, hoy no has ido a buscar al Padre, no has ido a buscar mi relación conmigo. Mis amados, en eso se fundamenta el hecho de lo que podemos desarrollar en la vida espiritual cada uno como creyente. Hay personas, hay hombres y mujeres que hemos entendido cuán valioso es eso de la relación permanente con Dios. Y saben, aquí quiero terminar. Y quiero hacerles saber, bendiciones, Ana María Hernández, hermano Fidel, bendiciones, gracias.
Fuerte abrazo, hermano Fidel. Dios lo bendiga grandemente. Cuán importante es el que yo permanentemente tenga esa relación con Dios. Porque eso me va a llevar a una vida espiritual de sujeción. Una vida espiritual, escuchen, de sujeción y de acatamiento a la voluntad de Dios. ¿Sabes dónde más Dios revela el hecho de entender cuán valiosa es la voluntad de Dios para nuestra vida? Es en el tiempo de relación permanente con Él. Mira, en el contexto fuera de nuestra vida cotidiana, entre más tú te relaciones con una persona, la conoces más. Sabes sus gustos, conoces sus temores, sabes el estilo de ropa que utiliza, conoces su lenguaje. Aún llegamos a poder conocer las cosas que le agradan, porque nos relacionamos mucho con esa persona, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en tu casa, sea algún familiar. El sentido es, entre más te relacionas tú con una persona, más conoces de él o de ella. Bueno, lo mismo pasa, entre más me relaciono con Dios, yo puedo entender y captar el deseo de su corazón para mí. Yo puedo entender y captar el propósito de Él hacia mí. Yo puedo entender y captar el hecho de que la voluntad de Él tiene que imponerse sobre mí. Y eso radica en la relación permanente cotidiana que yo tenga con Dios. Entre más te relaciones con Dios, más conoces su voluntad, más conoces el deseo de su corazón por el hecho de que tú vivas de acuerdo a esa voluntad. Pero también entre menos te relaciones con una persona, menos la vas a conocer. Lo mismo pasa con Dios. Si no tienes el hábito, si no tienes la práctica cotidiana o constante de relacionarte con Dios, nunca vamos a entender. Yo he conocido a personas que llevan años en el Evangelio y dicen, es que no he entendido qué es lo que quiere Dios de mi vida. Me manda pruebas y me manda dificultades y yo no entiendo qué es lo que Dios, cuál es el propósito para mi vida, cuál es el plan que tiene para mí. Y a veces es algo extraño que este tipo de expresiones sean dichas o habladas por personas que lleven años diciendo que conocen a Dios o que son parte de una comunidad evangélica o que tienen años caminando conociendo de Dios. Eso es incongruente, mis amados. Por ello es que nosotros debemos saber que entre más yo permanezca en esa relación con Dios, más voy a entender lo que significa vivir en la voluntad de Dios. La voluntad del Padre. Mis amados, deseo y anhelo que lo que hoy he podido platicar con usted, algo que pudiera usted necesitar, tómelo. Tómelo, porque mire, quien cuida su relación con Dios, siempre va a tener presente que entenderá su voluntad, la voluntad de Él. Quien cuida, quien valora, quien aprecia la cotidianidad de la relación con Dios no caerá en una relación en la cual la voluntad de Dios sea defraudada. Todo eso se fundamenta en el valor y la importancia que demos a la cotidianidad, a la permanencia de vuestra relación con Dios. Yo le he dicho muchas veces, Dios nos ha dejado este libro. Este libro es la palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, porque toda la escritura salió de la boca de Dios. Y cuando habla de toda la escritura, tanto del antiguo pacto y del nuevo pacto, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo fue exhalado de la boca de Dios. Y es útil para enseñar. Es útil para corregir, es útil para redarguir y es útil para instruir en justicia. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, este libro sagrado, es un libro que muchos
Lo tienen como un libro, pero no le dan el valor y la importancia que debiera tener. Si todos conociéramos este libro, seríamos mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores esposos, mejores hijos. Este libro es tan maravilloso, tan especial, que su palabra nos ayude a ser cada vez mejores. Mis amados, muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado al pendiente hoy en la predicación. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a todos. Ahorita voy a leer los mensajes en Facebook, los mensajes en WhatsApp. Mi número telefónico es el 844-455-2058. Puede hacer algunas preguntas o cuestionamientos de la temática. Podemos orar. Hemos orado por hermanos entre semana para que el Señor les bendiga y les ayude en sus necesidades. Gracias, Jorge, en los controles. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Amén.